Ya está en Malasia el presidente Xi Jinping como parte de su gira por Asia para afianzar sus lazos comerciales con países de toda esa región. La agencia oficial de noticias Xinhua reporta que fue recibido por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Xi propuso promover la cooperación en esfuerzos de modernización. Por cierto, estuvo un día antes en Vietnam, a donde llegó para fortalecer el alineamiento de la estrategia de desarrollo y detonar la cooperación industrial. Y podrían también, como parte de esta gira, discutir un posible acuerdo de libre comercio entre China y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Mientras tanto, en Washington, pues sí, la llamada que el presidente Donald Trump espera de China, de Xi Jinping, para comenzar una negociación, pues no parece llegar. Al menos no la está reportando o hablando de ella el presidente Trump, ni miembros de su gabinete. Pero vamos a analizar la situación, en particular China y la estrategia del presidente chino. Esta tarde ya me acompaña Ignacio Bartesagui, consultor, experto en comercio internacional, académico de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, qué gusto saludarte. En una entrevista que acaba de conceder el presidente Trump a la cadena Fox Noticias, Trump dijo que los países podrían verse obligados a elegir entre alianzas económicas con Estados Unidos o China. Ya te imaginarás el tipo de debate que se ha generado. Pero a ver, ¿realmente esto es posible para uno o para otro? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches. No, no es posible. En las lógicas del comercio actual es bastante difícil elegir a Estados Unidos o a China, y me parece que eso Xi Jinping lo tiene muy claro en esta gira por el sureste asiático, donde visita a Vietnam, a Malasia, como decías, y termina en Camboya. Y ese, Gaby, es un comercio que el año pasado fue de 490.000 millones de dólares, el comercio de China con estos países, ¿no? Y que Estados Unidos además tiene desde Vietnam y de Malasia importaciones por 200.000 millones de dólares. Entonces, me parece que Xi Jinping hace una muy buena lectura de poder ofrecerles a estos países lo que en este momento Estados Unidos, más allá de la pausa de los 90 días, está perjudicando a estos socios asiáticos, y eso es lo que aprovecha China con esta visita, pero también ofreciéndoles las garantías del libre comercio. Ahora, esta era una visita ya planeada del presidente chino, pero se da en este contexto y por supuesto le viene muy bien. ¿Qué tan posible ves tú que se firme ese acuerdo que busca China con estas con estas 10 naciones por un lado, y por otro, qué tan vitales son los proyectos como la Ruta de la Seda y todos estos que ha desarrollado también en alianza con muchos de esos países? Gaby, es verdad que las visitas estaban previstas, como también lo estaba la del presidente español, pero el hecho de que se hayan concretado y en este momento dan una señal muy fuerte contra Estados Unidos. La deslocalización de inversiones de China en el sudeste asiático es uno de los fenómenos más importantes que se ha dado en la llamada Fábrica Asia. Por lo tanto, la infraestructura, el comercio de China con el sudeste asiático y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en particular es muy relevante, y ese comercio se puede profundizar. Ya tienen un acuerdo, tienen el acuerdo ASEAN más China, tienen también el megabloque llamado RCEP, pero lo que está proponiendo China es ir más allá y en este contexto internacional aprovechar para dar una señal de que van a profundizar aún más las preferencias comerciales para darles alternativas a estos países asiáticos que en un error geopolítico de dimensión Trump está golpeando. Y además podría ser, en términos de competitividad como bloque, no hay comparación, ¿o sí? No solo por el tipo de industria que maneja, sino por la competitividad que presentan muchos de estos países asiáticos versus quizá el rezago que ha sufrido Estados Unidos, que no quiere, que rechaza la administración Trump reconocer cuánto ha desarrollado como cadenas de valor, cadenas de suministro con sus socios. Claro, definitivamente es muy difícil de romper con eso, y por más que algún anuncio de alguna empresa puede darle la buena noticia a Trump de que se van a instalar en Estados Unidos, las capacidades que se han generado por las cadenas globales de valor y por instalarse donde se llevan adelante mayores niveles de competitividad, es algo que en la globalización como la conocemos hoy es prácticamente imposible de romper. Por eso, seguramente, en estos 90 días, Trump va a negociar con los países asiáticos. Va a seguir enfrentado a China, pero va a ir cediendo con Japón, con Corea, con Malasia, con Vietnam, porque de allí importa muchos productos que necesita para sostener no solo su competitividad, sino también para bajar los precios que van a aumentar si los aranceles siguen vigentes.
Y no golpear los modelos de negocios de muchas de sus empresas que, pues, por quitarse de China se fueron a países vecinos, entiéndase Vietnam, entiéndase Camboya. Ahora, Ignacio, ¿en qué etapa estamos de esta guerra comercial? Evidentemente estamos en un océano de incertidumbre todos, las empresas sin poder planear a largo plazo, los trabajadores sin tener seguridad de sus empleos. ¿Qué estás viendo tú? Gaby, yo lo que veo que esto es un enfrentamiento de Estados Unidos con China, que lleva muchísimos años. Es un enfrentamiento geopolítico por el liderazgo internacional y también económico-comercial. Me parece que Trump va a ir cediendo con las otras economías que también ha llevado adelante los aranceles. Por eso, estos 90 días de negociación para las economías asiáticas y también con la Unión Europea, y por eso un 10% con el resto del mundo que progresivamente irá negociando. Me parece que la discusión de fondo es que lo que tenemos que acostumbrarnos es a un enfrentamiento casi permanente de Estados Unidos con China, y eso hace, por supuesto, bueno, recalcular o rever la forma en que vamos a hacer negocios en los próximos años. Y ya es muy tarde, dirías tú, corregir algunas de las cosas que hoy Estados Unidos reclama una vez que China ingresó, se le permitió ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Se habla mucho de robo de propiedad intelectual, por supuesto, también se habla mucho de mano de obra barata, que ya no es necesariamente el caso, pero que arrasó no solo en Estados Unidos, arrasó con muchos otros países, con la manufactura tradicional, si quieres, ¿no? Artesanal en algunos países. Pero ¿hay alguna lección de cómo no se manejaron bien las cosas que llegamos a este punto o no hay nada? No, claro, Gaby. El reclamo de Estados Unidos, que es anterior incluso de Trump, porque inició con Obama, tiene mucha justificación en los organismos internacionales, en varios de ellos, pero fundamentalmente en la Organización Mundial del Comercio. Los reclamos que ha hecho Estados Unidos a Europa, de cómo se resolvían las diferencias, los reclamos que han realizado vinculados con China, con algunos reclamos también asociados a India y a las nuevas economías emergentes como Indonesia, tienen mucha justificación. Así que yo creo que esa es una señal que tenemos que asumir de que no todo lo que dice Trump es equivocado. Sí, es cierto que está golpeando y está generando mucha incertidumbre, pero los organismos internacionales y algunos socios de Trump van a tener que también reflexionar sobre algún cambio, ceder en algún punto algunos de los reclamos históricos que Estados Unidos ha hecho en el escenario internacional. Y el que ha hecho cosas muy, digamos, radicales es Trump, pero esto puede pasar también por México, esa misma crítica, y digo, hay muchas industrias en todo el mundo que apuntan a las omisiones de lo que se permitió a China, en pocas palabras, hacer y tomar este rol que ya tiene a nivel global. Qué gusto saludarte, Ignacio. Muchas gracias. Con todo gusto. Un abrazo, Gaby, como siempre.